Según los extraterrestres. Capítulo 8. La destrucción de la Atlántida. Hay muchas leyendas y mitos fascinantes sobre la Atlántida, una enorme isla que se hundió en el océano, causando la destrucción de un gran imperio que existió hace miles de años. Estas historias se encuentran detalladas por Platón en lo que se conoce como los diálogos socráticos. ¿Qué nos dicen los Pleyaren, seres humanos del espacio, que han estado en contacto con Billy Meier durante varias décadas, sobre la Atlántida? ¿Existió realmente tal civilización? ¿Cómo eran? ¿Se destruyó de repente? ¿Se hundió realmente en el mar? ¿Qué pudo causar semejante cataclismo? Lo que nos cuentan los Pleyaren es sorprendente y al mismo tiempo aterrador, debido al gran paralelismo de los sucesos violentos que están ocurriendo actualmente en la Tierra. Lo que sabemos de la historia o mito de Platón es que una vez existió una enorme isla, del tamaño de un continente, más allá de las columnas de Hércules. Él se refiere a que existió en el Atlántico más allá del estrecho de Gibraltar. Platón la describe como una civilización floreciente, situada en un lugar fértil y hermoso. El continente Atlante era rico y exuberante de vegetación. Fauna gigante, como los elefantes, deambulaban por sus llanuras y la naturaleza proporcionaba todo lo necesario para mantener a su numerosa población. La ciudad central de la Atlántida situada en este continente fue construida formando 3 grandes círculos de tierra, encerrando 3 grandes círculos de agua, con canales para acceder a su ciudadela central, donde un palacio descansaba sobre una colina. Desde este palacio gobernaba Atlas, un semidios, que no era el titán Atlas conocido en la mitología griega, sino un ser humano grande en sabiduría, que fue efectivamente responsable de la creación de varias ciudades en la Tierra. Atlas era el gobernante supremo de todas estas ciudades insulares y los demás reinos, situados en lo que hoy se conoce como Libia y Egipto. La Atlántida, junto con las otras ciudades, mantuvo una alianza militar, en la que cada una aportaba guerreros y equipo para la guerra, en caso necesario. Platón nos cuenta que el reino de la Atlántida, con sus guerreros, quizás influenciado por el dios de la guerra, Ares, avanzaron hacia el este, hacia Grecia, para enfrentarse a Atenas y hacer la guerra. Pero los guerreros de Atenas, que eran muy valientes, consiguieron repeler el ataque atlante. Platón nos dice que finalmente, la Atlántida, con todo su esplendor, fue destruida en una sola noche, tras un gran cataclismo que provocó que el océano avanzara como un tsunami hacia ella, y la sepultara con todos sus habitantes. Como resultado de este gran desastre, un gran desecho de lodo quedó en el mar, que hizo las aguas innavegables durante muchos años. Durante varios siglos, esta leyenda contada por Platón ha despertado la imaginación e inspirado a muchas personas, dando lugar a la creación de otros mitos e innumerables cuentos. Muchos han llegado incluso a ir en busca de la civilización perdida de la Atlántida, por varios lugares de la Tierra. Pero, ¿hasta qué punto es exacta la historia de Platón? Bueno, nuestros amigos extraterrestres, los Pleyaren, han descrito la existencia de la Atlántida de manera muy detallada y precisa, incluyendo las causas y los acontecimientos que finalmente condujeron a su completa desaparición, a la total y absoluta destrucción. Podemos encontrar este relato Pleyaren sobre la Atlántida en varios de los informes de contacto. En estos, Semiace, una extraterrestre muy sabia, del grupo de los Pleyaren, le dio a Billy Meier varios detalles, aclarando la historia de la Atlántida, cuya existencia ella confirmó. El origen de la Atlántida es extraterrestre, y fue el resultado de un grupo de viajeros del espacio que llegaron a la Tierra en un pasado muy remoto. Los humanos terrestres de ese entonces identificaron a estos viajeros espaciales como dioses o como semidioses, si nacían de la unión de estos viajeros espaciales con humanos terrestres.
La historia es la siguiente. Hace unos 170.000 años, humanos de Beta Centauro regresaron a la Tierra. Ellos ya habían estado en nuestro planeta antes, pero debido a guerras y desastres, tuvieron que marcharse, con la esperanza de que la Tierra volviera a ser algún día un lugar adecuado para vivir. Entre ellos venía un hombre extraterrestre llamado Atlante, quien con la ayuda de algunos sabios científicos, se propusieron construir varias ciudades en varios continentes de la Tierra. Es posible que Atlas, el que menciona Platón, fuera Atlante. Bajo el liderazgo de Atlante, el continente de la Atlántida se expandió y se hizo habitable. Al mismo tiempo, Muras, primo de la esposa de Atlante, construyó la gigantesca ciudad de Mu, que como la Atlántida, también tuvo su origen en épocas muy tempranas, alrededor del año 31.000 antes de nuestra era. La Gran Atlántida estaba situada donde hoy se encuentran las Islas Azores, en medio del Océano Atlántico. Mu, por otro lado, se encontraba muy lejos, en una región donde hoy existe el desierto de Gobi. También existió otra ciudad más pequeña y se llamaba la Pequeña Atlántida, situada en lo que hoy llamamos Santorini, en el Mediterráneo. La Pequeña Atlántida sobrevivió a los acontecimientos que causaron la destrucción de la Gran Atlántida. Sin embargo, 6.000 años más tarde, fue destruida por una erupción del volcán Santorini. Hace unos 103.000 años, otro grupo de seres humanos que viajaban por el espacio encontró su camino hasta aquí, también procedentes de Beta Centauro. Este grupo estaba comandado por Arús, conocido como el Bárbaro, por su naturaleza muy violenta. Lamentablemente Arús tenía resentimiento hacia sus compañeros ya establecidos en la Tierra y conquistó violentamente un reino en el norte, Hiperbórea, y eligió establecerse allí. Con el paso de los años, tras la llegada de Arús, sus descendientes se dedicaron a crear intrigas entre las dos grandes civilizaciones de Atlantis y Mu. Curiosamente, el nombre Arús tiene un parecido con Ares, el mítico dios griego de la guerra. En aquella época, estos humanos del espacio tenían tecnología avanzada para hacer viajes espaciales. Utilizaban naves que volaban alrededor de la Tierra, de un continente a otro, y poseían armamento muy sofisticado. Los científicos de Mu se dedicaron a viajar por el sistema solar y a la investigación de los asteroides, desarrollando finalmente una tecnología terrorífica que más tarde se utilizó en la guerra. Más de 91.000 años después, hace unos 11.500 años, las perniciosas intrigas provocadas por los descendientes de Arús contra la Atlántida y Mu provocaron un conflicto entre ambos reinos. Como resultado, los habitantes de ambas ciudades se aniquilaron en una guerra bárbara. He aquí una descripción detallada que Semíase hace sobre la guerra entre Mu y la Atlántida en el informe de contacto número 60 del 8 de julio de 1976, que es interesante y aterrador. En su tiempo, los avances bélicos de Mu y la Atlántida eran de un poder y tamaño horrendos, y equipados con los más altos logros tecnológicos. Siendo así, que la Gran Atlántida disponía por sí sola de un ejército de 4.830.000 hombres, que estaba equipado con pequeñas naves de combate. Además, el gobierno de la Atlántida comandaba una flota gigante de 123.000 unidades de destructores unipersonales, con naves pequeñas para el combate terrestre, frente a frente. Además existían otras 16.431 unidades destructoras, naves también pequeñas, que con armas de calor eran capaces de eliminar totalmente cualquier material en fracción de segundos. Por último, también estaban equipados con 24.230 sistemas de lanzaproyectiles, de destrucción masiva, cada uno de los cuales requería 10 hombres para operar, y fueron instalados en naves de alcance medio.
Ante este tremendo poderío, Mu era inferior, lo que sin embargo no lo hacía menos peligroso para los grandes atlantes, porque los científicos de Mu habían desarrollado igualmente armas muy peligrosas, que en muchos aspectos eran aún más peligrosas y más destructivas que todas las de los atlantes juntas. Los científicos de Mu habían de hecho descubierto poderes que les permitían convertir asteroides en bombas espaciales destructoras. Los mejores y más capacitados científicos de Mu se encargaron de encontrar un planetoide adecuado que pudiera ser utilizado a manera de misil aniquilador contra Atlantis. Cuando Atlantis emprendió el ataque, los constructores de este misil de la muerte fueron informados en pocos segundos, por medio de impulsos de hiperespacio, sobre los acontecimientos venideros, y fueron autorizados para que el misil de la muerte despegara. Unos segundos después de recibir la orden, en el lado opuesto a la dirección de la Tierra, en el planetoide, 1000 soles parecían brillar en el espacio oscuro, y con una fuerza gigantesca, el monstruo comenzó a moverse. Muy rápidamente la velocidad del mensajero de la muerte aumentó, dirigido por los científicos que controlaban al monstruo, que estaban sentados en el planetoide completando su tarea, y por lo tanto estaban condenados a morir. Mientras tanto, en la Tierra, los atlantes eliminaron la ciudad de Mu y la arrasaron. Quien no había huido a las ciudades satélites a miles de metros de profundidad o al espacio, perecieron por los rayos mortales de los atlantes y no quedó ningún rastro de su existencia. Luego, los victoriosos atlantes regresaron a su gigantesco reino insular y celebraron su victoria lograda sobre Mu en un verdadero delirio de alegría. Sin embargo, su alegría no duró mucho, porque apenas habían comenzado sus festividades les llegaron alertas de lo que sucedía y del peligro que se precipitaba hacia ellos a través del espacio. Solo unos pocos altos funcionarios del gobierno y científicos pudieron salir y huir con sus naves hacia el espacio antes de que la catástrofe se desatara sobre la Atlántida, que la hizo hundirse en el mar. Los que quedaron atrás ya estaban condenados a morir, observando el desastre correr hacia ellos, que venía de lo alto del cielo, y lejos en el noroeste sobre el mar, en un lejano continente. Como de la nada, un oscuro cuerpo celeste apareció de repente, que avanzó a una velocidad frenética con su lado más lejano despidiendo una luz cegadora. El coloso se acercó corriendo bastante bajo, y en pocos segundos se convirtió en un gigante. Primero fue visible como una pequeña estrella fugaz, y en pocos segundos adquirió un tamaño gigantesco con una cola ardiente. Fascinados y paralizados, con una mirada aterradora por el pánico, los seres humanos de allí observaron fijamente al monstruo, que tan silenciosamente se dirigía hacia ellos, que entonces de repente emitió un ruido insoportable y rechinante, al sumergirse y rozar los primeros niveles de la atmósfera de la Tierra. 2 segundos después, el planetoide comenzó a brillar como una supernova, y creó un calor de más de 340.000 grados. En una fracción de segundo, vastas zonas del país se convirtieron en cenizas ardientes, cuando el enorme calor del gigante cayó a toda velocidad. Entonces la bomba espacial explotó de repente, a menos de 172 kilómetros de altitud, y se dividió en varios miles de meteoritos pequeños y grandes, que como pequeñas bombas atómicas, fueron catapultados hacia la Tierra y con un impacto devastador destruyeron todo lo que se interpuso en su camino y que se encontraba en las zonas de impacto y de las ondas de choque. A través de la tremenda explosión, toda la Tierra fue sacudida y el trueno de la explosión rodó por todo el planeta. La Tierra fue sacudida violentamente y muchos volcanes entraron en erupción. 2 grandes partes del planetoide en explosión se estrellaron, como puños titánicos en el Atlántico, y atravesaron la dura corteza de la Tierra en el fondo del océano. Fue como si el mundo se hundiera, porque el poder de impacto de los fragmentos fue mayor que muchas bombas de hidrógeno, como las que ustedes poseen hoy.
En las profundidades del océano la corteza terrestre se desgarró y se abrió el camino para que el hirviente y resplandeciente magma del interior de la Tierra se derramara de manera viscosa. El agua de mar comenzó a burbujear y a hervir, y las masas de agua que se evaporaron salieron disparadas hacia la alta atmósfera, hasta 35.000 metros de altura. Con todo lo sucedido, el océano salvajemente fue lanzado hacia arriba en una gigantesca ola de tsunami, que avanzó con una velocidad frenética y una altura de 2.300 metros, que arrastró todo, e hizo que países enteros se hundieran en el agua, o al menos destruyó todo lo que encontró a su paso. Entonces, el imperio insular de la Atlántida se hundió en pocos minutos en las embravecidas aguas del Atlántico, sin dejar sobrevivir ni una sola forma de vida. La capital, construida como una nave ovni, se partió en varios pedazos y se hundió con sus cimientos. Esto ocurrió con la Atlántida y con Mu hace unos 9.500 años antes del calendario actual. Semiace nos dice que de la Atlántida hoy solo quedan los picos más altos de las montañas. Estas son las Islas Azores tal y como las conocemos hoy. También explica que algunos de los supervivientes de Mu lograron refugiarse en ciudades ocultas bajo el desierto de Gobi y el Himalaya. Allí encontramos a Agartha, un lugar habitado actualmente por seres humanos extraterrestres que están más avanzados que nosotros en muchos aspectos. Estos seres humanos, junto con otros grupos de humanos de origen extraterrestre que también se esconden en la Tierra, son llamados los extranjeros por los Pleyaren. Este será un tema que trataremos en mayor detalle en futuros videos, así que permanezca atento. Estudiando los acontecimientos que condujeron a la guerra entre la Atlántida y Mu, nos damos cuenta de cómo las consecuencias de una codicia desmedida de poder, que combinada con la alta tecnología, solo conduce a un resultado inevitable: la autodestrucción. ¿Cuántas veces los humanos terrestres vamos a destruir todos nuestros logros y a nuestro planeta? Antes de que finalmente aprendamos que todos estamos interconectados, que dependemos unos de otros, y que todos formamos parte de una gran familia humana. ¿Qué hace falta para que despertemos y elevemos nuestra conciencia hacia un estado superior, para permitirnos vivir en armonía unos con otros y en armonía con la naturaleza?